No hubo ningún sonido mientras miles de cápsulas de lanzamiento terrestres cruzaban el espacio hacia el mundo de la colonia de tejedores que se encontraba debajo, al menos no en el espacio. Dentro de las cápsulas de lanzamiento era otra cuestión. Felicitaciones, niños y niñas. Todos ustedes estarán en los libros de historia, dijo el sargento Moore por encima de su sistema de comunicaciones blindado. ¿Para qué, sargento?, preguntó un marino. ¿Quieres decir aparte de ser grandes malditos héroes?, bromeó otro, porque si estoy leyendo esto correctamente, se proyecta que nuestro escuadrón sea el primero en aterrizar. Seremos los primeros humanos en la historia en aterrizar en un mundo alienígena, respondió el sargento, mientras el primer débil estruendo comenzaba dentro de las cápsulas debido a la resistencia atmosférica. Algo que contarles a los nietos con seguridad, dijo su teniente, conectando las comunicaciones de su escuadrón. Sargento, el escuadrón Gamma debe relevar a la milicia tejedora en la puerta norte del complejo generador de escudos en el borde de Ciudad Alfa, dijo, transmitiendo coordenadas a la armadura del sargento. ¿Qué pasa con su escudo? No vamos a salpicarlo por todas partes, ¿verdad? Preferiría no ser pedazos, preguntó el sargento Moore. Está solucionado. La guía táctica de la flota está entrelazada con ellos y les indicará cuándo bajar sus escudos durante un par de segundos para dejar pasar a nuestras fuerzas. El sargento asintió. Se había estado preguntando sobre eso el resto de la compañía. Aterrizará rodeando la columna enemiga. Mantengan la línea mientras llamamos su atención. Buena casa, sí, señor, dijo el sargento Moore cuando el teniente cerró la sesión. Ya lo escucharon. El plan de juego de hoy es: mantengan lo que tienen. Prepárense todos. Estamos entrando en atmósfera ahora. A medida que las cápsulas de lanzamiento entraron en las partes más espesas de la atmósfera, sus cascos exteriores se volvieron de color rojo cereza y comenzaron a ablacionarse. Las partículas metálicas sobrecalentadas liberadas ayudaron a frustrar los intentos de fijar sistemas de armas guiados por radar. A medida que la atmósfera se volvió más espesa, las cápsulas de lanzamiento desplegaron su paracaídas gravitacional y sus superficies de aerofreno, desacelerando gradualmente las cápsulas una vez que se alcanzó la velocidad terminal. Las superficies de control metálicas y las aletas se desplegaron y ajustaron las trayectorias de cada cápsula hacia su zona de aterrizaje específica. Cuando llegaron a la fase más peligrosa de la caída, el casco de cada cápsula ya no era de color rojo cereza, pero todavía estaba lo suficientemente caliente y lo suficientemente lento como para que las armas antiaéreas los vieran y apuntaran para contrarrestar esto. Las cápsulas comenzaron a lanzar bengalas regularmente para proporcionar objetivos adicionales para las armas que buscan calor, ráfagas de paja para confundir los bloqueos de radar, y las suites de guerra electrónica a bordo comenzaron a bloquear una porción significativa del espectro M. Sin embargo, no tenían por qué haber tomado ninguna de esas medidas. Los Krati en la entrada del búnker del generador del escudo Weaver no esperaban compañía. Después de todo, tenían superioridad aérea y orbital. Ningún avión ni nave de descenso vendría a salvar a los indignos. Especialmente no esperaban que alguien estuviera dispuesto a caer desde la órbita en ataúdes de metal justo encima de ellos, así que fue una sorpresa bastante aterradora cuando 15 cápsulas de desembarco se estrellaron contra el suelo en medio de las fuerzas que asaltaban el búnker de Weaver. El tapiz de especies le había dicho al protector himno del viento que no podrían llegar a tiempo para ayudarlos contra los odiosos. Los que tejen se habían desesperado por sus hijos y por ellos mismos, y renunciaron a resistir todo el tiempo que pudieran.
para ganar tiempo para otras colonias, y luego vino la esperanza. El tapiz de especies les había enviado un mensaje. Una especie de nuevos que acababan de conocer había ofrecido ayuda, y estaban en camino. Había sentido alegría multifacética. Los nuevos siempre fueron bienvenidos. Una nueva voz en el coro de la vida. Nuevas ideas. No podía esperar a saber cómo se llamarían. Después de todo, ¿cómo podría alguien nombrar algo que no había experimentado? Los nuevos, fueron amigables. Quería ayudar a personas que nunca habían conocido. Qué amables personas deben ser, y lo mejor de todo es que llegarían pronto. La colonia podría vivir entonces con determinación. La protectora y sus fuerzas habían resistido durante los últimos días contra el ataque de los odiados. Todos habían cantado el himno de los perdidos cuando 2 ciudades fueron acristaladas, pero aún así aguantaron. Los nuevos llegarían pronto. Sin embargo, las cosas se estaban poniendo desesperadas ahora, y parecía que sus fuerzas pronto necesitarían regresar al búnker para una última resistencia. De repente, llegó un mensaje de sus superiores a la red de comunicaciones. Alegría. Los nuevos habían llegado, y estaría allí. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un estruendo atronador. Miró con un visor blindado desde detrás de un vehículo quemado. 15 objetos metálicos habían aterrizado en medio de los odiados atacantes. ¿Municiones sin explotar? Pensó. Una serie de explosiones rápidas, y un solo lado de cada objeto explotó. De 12 de los objetos surgieron enormes bípedos con armadura gris, vainas de tropas. De los otros 3 emergieron grandes trajes mecánicos que se elevaban incluso por encima de las figuras blindadas. ¿De dónde vinieron estos nuevos? No ha habido ningún avión ni naves de descenso a menos que estos. Los nuevos están locos, silbó para sí. Sorprendida por la audacia de lo que sospechaba, observó cómo las tropas y los trajes mecánicos corrían hacia los movimientos de tierra con sus fuerzas, cubriéndose unos a otros con fuertes disparos de armas a medida que avanzaban. El primer traje mecánico tenía armas extrañas unidas a cada una de sus manos, cada una conectada por mangueras a un contenedor cilíndrico en su espalda, donde también estaba guardado un rifle grande. Los otros 2 mechs llevaban una especie de arma grande de 5 cañones sujeta a una caja grande en la espalda mediante cinturones. Una vez en posición, los 2 mechs apuntaron con sus armas a los Hateful Ones, y los cañones comenzaron a girar con un chirrido. De repente, todo el sonido fue reemplazado por un único rugido continuo. Himno. Se mece con el viento. Tuvo que activar los amortiguadores sónicos de su armadura incluso activada. Todavía podía sentir las vibraciones en su traje por los disparos de armas masivas. El aire y el suelo temblaron con la furia de los nuevos. Mirando hacia el campo de batalla, observó cómo lo que parecía ser un sólido rayo de luz cruzaba las tropas odiados y los vehículos blindados. Todo lo que tocó fue destrozado. ¿Explotó o ambas cosas? ¿La canción de la muerte de la matriarca? ¿Qué es eso? No es un arma de energía. No emiten sonidos así. Y luego miró a los propios mechs, y vio que las armas expulsaban cientos de cilindros de metal. Un lanzador de metales. ¿Todavía los usan? Aunque debo admitir que parecen ser bastante efectivos luego. El otro robot abrió con sus armas de mano, disparando largos chorros de llamas
que parecían adherirse a todo y arder. Crati gritó de agonía mientras los cocinaban vivos dentro de su armadura. Fue una de las cosas más horribles que jamás había visto. Fire Death era profundamente temido por los que tejen, atrapado por el miedo y el asombro. Himno se mece con el viento. No se dio cuenta del odiado, que de alguna manera había logrado llegar detrás de sus líneas. Sintió el impacto del rayo de partículas en la armadura del tórax de su traje y fue arrojada al suelo. Los sistemas médicos mostraron que solo había penetrado ligeramente, quemando su caparazón, pero mientras intentaba levantarse, vio al odiado extender sus garras y moverse para matar justo cuando la criatura se preparaba para golpearla. Explotó, cubriéndola a ella y a los alrededores con sangre en llamas. Levantó la vista para ver a uno de los nuevos, golpeando con su pesada armadura. Llevando un rifle mucho más grande que el resto, retiró una palanca en el costado del arma y un gran cilindro de metal salió volando y se incrustó en el suelo cerca de ella. En el costado del cilindro había lo que parecían ser escrituras en bloques o runas de algún tipo. 30 mm de alto. A través de los parlantes del traje del nuevo, llegó una voz. Escuché que tenían un problema de plagas. Vinimos lo más rápido que pudimos, dijo el sargento Moore. Mientras tanto, en órbita sobre la colonia Weaver, las flotas Terran y Crati se enfrentaron, cogidos por sorpresa y por un enemigo del que no sabían nada. A los Crati no les estaba yendo bien una vez que el almirante Walker recibió la noticia de la IA Loki de que el buque insignia enemigo había sido neutralizado y la tripulación del puente estaba bajo control. La flota quedó libre de armas. Atomic Sunrise y Gravity's Desire desataron una marejada de misiles desde sus tubos de lanzamiento asistidos por Mac hacia sus objetivos, dado que era una oportunidad perfecta para descubrir qué tipo de municiones funcionaban mejor en los buques Crati y en qué combinaciones. Los capitanes de ambas fragatas de misiles decidieron optar por todos. Si bien los Crati tenían defensas puntuales, estaban limitados a B para el control de fuego, además estar dispersos para evitar ser pasto de la lanza Fusion de Selection Pressure. Desafortunadamente impidió que las naves entrelazaran sus sistemas PD. Como resultado, aproximadamente el 73% de los misiles alcanzaron sus objetivos. Las ojivas de Antimatter Boosted Fusion descargaron su ira contra los escudos y el casco, misiles con punta láser de bombeo nuclear, que utilizan el poder del átomo para forjar rayos de aniquilación fotónica. Se lanzaron hacia secciones críticas de las naves enemigas. Las ojivas nucleares Forged Penetrator centraron su furia atómica en una gruesa placa en forma de plato de osmio colapsado por densidad, formando una lanza fundida que se lanzó hacia el objetivo a una fracción notable de C. Las ojivas gravíticas implosionaron y formaron anomalías espaciales de corta duración y de rápida fluctuación, que cambiaban constantemente entre comprimir, estirar o cortar el espaciotiempo cercano y cualquier masa en él, ignorando los escudos por completo e infligiendo daños horribles a sus objetivos. Mientras tanto, los dos acorazados de escolta del buque de mando Crati fueron atacados por los cruceros de batalla. Un es continuación de la política y un es fallo de comunicación. Los cruceros de batalla abrieron fuego con sus cañones espinales. Como los proyectiles cinéticos impactaron ambos barcos a una fracción apreciable de C. Las tripulaciones del puente Crati ni siquiera tuvieron tiempo de experimentar horror cuando los proyectiles perforaron sus escudos y continuaron su avance. Proyectiles de acero con camisa de carburo de tungsteno del tamaño de secuoyas jóvenes impactaron a lo largo de ambas naves Crati.
Atravesaron la armadura exterior, desgarraron los compartimentos interiores y comenzaron a fragmentarse a medida que los fragmentos se abrieron paso a través de la nave y comenzaron a extenderse. El calor generado por el impacto combinado con el oxígeno del interior de la nave convenció al núcleo extremadamente pirofórico de uranio empobrecido de cada proyectil de que había llegado el momento de encenderse la tormenta de fuego resultante de metralla de carburo de tungsteno y metales en llamas arrasó ambos barcos, imperturbables por las paredes o mamparos, destruyendo por completo sus interiores al mismo tiempo. La fuerza del impacto recorrió la superestructura de cada nave, deformándola plásticamente. Finalmente, la tormenta de fuego llegó a la popa del barco y rompió el casco, creando una espantosa herida de salida de metal, aunque en su mayor parte todavía estaban en una sola pieza. Ambas naves ahora eran más o menos cascarones, vaciados por la furia de la física desatada en su interior. Sin embargo, la flota terrestre no se estaba saliendo con la suya después de que un Big Stick y un Gunboat Diplomat desplegaron fuerzas terrestres. Un Johnny Knoxville y su escuadrón corvette comenzaron su asalto a la flota enemiga. Las corbetas se consideraban un puesto peligroso, por una buena razón. Su pequeño tamaño y su blindaje comparativamente ligero requerían evasión y defensas puntuales para protegerse. Esto tendía a atraer más personalidades interesantes para tripularlos. Desafortunadamente, durante el pase anterior, el blindaje del lunes Ryan Dunn fue atravesado por un rayo de partículas Crati. Y en un lugar inconveniente. Reporte de daños, gritó el capitán Williams. Después de que una explosión sacudiera el barco, estamos ventilando la atmósfera en las cubiertas. 2 y 3 múltiples rupturas de líneas de aguas negras en la cubierta 5. Los compartimentos se están inundando, dijo la guía del barco. La tripulación del puente gimió. La cubierta 5 era el alojamiento de la tripulación, que ahora estaba inundado de aguas residuales. Desafortunadamente, las noticias empeoraron cuando el ingeniero jefe intervino por las comunicaciones. Capitán, ese último golpe dañó las líneas de alimentación de deuterio y tritio del núcleo del reactor primario. Las válvulas están atascadas y abiertas. No podemos apagarlas. Expulse el núcleo del reactor y cambie al respaldo. Helm, sáquenos de esta bola de pelo. Regrese a presión de selección, ordenó el capitán. La expulsión de emergencia del núcleo no responde, respondió el ingeniero jefe. Los diagnósticos muestran que los relés están defectuosos. La expulsión del núcleo es imposible. Tiempo estimado para la sobrecarga: 5 minutos 27 segundos, dijo la IA. El capitán se detuvo un momento para pensar y luego activó el sistema de direcciones de todo el barco. Todos. Este es el capitán. Abandonen el barco. Toda la tripulación a las cápsulas de escape. Luego se volvió hacia la tripulación del puente. Eso se refiere a usted, timonel. Antes de irse, llévenos de vuelta y establezca la navegación automática en un rumbo de intercepción con ese crucero. Nuestra tumba tiene espacio para ellos. Y no pueden negarse nuestra hospitalidad. Cuando se fijó el rumbo y todos los demás abandonaron el puente, el capitán sacó el cerebro de la IA del barco de su enchufe y se giró para salir. Pero se detuvo porque tuvo un pensamiento computadora. Juega corona de los Minutemen, él dijo cuando la picadura de 5 notas comenzó a sonar en el sistema de megafonía. El capitán Williams se reía mientras corría hacia las cápsulas de escape dentro del núcleo informático de la nave de mando Crati. La IA Loki estaba conspirando. Había cortado las comunicaciones internas para aislar a la tripulación entre sí y frenar los intentos de la tripulación de organizar una resistencia efectiva.
los hologramas que estaba empezando a generar en todo el barco, junto con el uso juicioso de tácticas terroristas, deberían permitirle mantener a la tripulación contenida en su mayor parte mientras eran eliminados o aislados para su posterior captura. Sin embargo, hubo algunas secciones que sufrieron daños en batalla, o fueron dañadas por sus intentos anteriores de eliminar a la tripulación, donde el holosistema y los proyectores del campo de fuerza estaban fuera de línea y podrían pasar. Los marines necesitarían refuerzos, sin mencionar que podría utilizar algunos operadores independientes más a bordo para manejar parte de la recopilación de datos y la eliminación de amenazas. Microgestionar todo era ineficiente y tedioso. Comenzó a crear algunos bastante especiales. No era verdaderamente inteligente, pero sí lo suficientemente bueno como para ser eficaz para lo que tenía en mente. Una vez terminado, les asignó avatares holográficos y los generó en la armería de la nave, donde comenzaron a armarse mirando a través de sensores internos. Evaluó la situación. La IA pudo ver que ya había un gran grupo de tripulantes Krati avanzando hacia la armería del barco. La IA susurró nuevas órdenes a una de sus creaciones que se encontraba actualmente en la armería y se rió entre dientes contra todo el mal que los Krati puedan conjurar, toda la maldad que puedan producir. Solo les enviaremos a Tirip and Tyr hasta que se haga. Luego continuó evaluando la disposición del enemigo. Había un equipo de ingenieros y técnicos con trajes de vacío dirigiéndose al reactor de la nave y al motor FTL. La IA empezó a calcular fríamente su destino. Una tripulación con amplios conocimientos técnicos podría resultar problemática para los planes de contención de la tripulación restante y captura del barco intacto. Intentar aislarlos o agruparlos con el resto es un riesgo táctico. Pueden interferir con los intentos de contención de la tripulación o intentar destruir datos y tecnología. El valor de los presos con conocimientos tecnológicos es bajo. Los ingenieros terrestres podrán extraer fácilmente los secretos de esta nave. Los datos sociológicos, psicológicos sobre Krati en condiciones de estrés serían potencialmente útiles para planificar compromisos futuros. Solución óptima. Prueba hasta la destrucción. La IA rápidamente formuló un procedimiento experimental que se ocuparía de ellos cuando terminó. Dejó el proyecto a un lado hasta que los ingenieros llegaron a su destino y continuó evaluando la disposición del enemigo. Vio algo preocupante. Las confesoras del barco se estaban reuniendo en la capilla. Es casi seguro que no trama nada bueno. Por suerte, podría ser una mosca en la pared sin que la mayoría de la tripulación lo supiera. Una de las razones por las que la nave tenía sistemas holoambientales en todas partes era que funcionaban también como sistema de vigilancia. Era relativamente sencillo configurar los campos de fuerza para que actuaran como micrófonos y permitieran a sus confesoras monitorear a la tripulación. Sería sencillo reconfigurar los que están en la capilla para que también lo hagan. Las transcripciones grabadas de la computadora del barco mostraron que, si bien, como era de esperar, esto se hacía para monitorear la pureza religiosa de la tripulación, curiosamente, más a menudo se empleaba para lo que podrían considerarse propósitos benignos, además de jugar a Gran Hermano. Los confesores y capellanes también utilizaron el sistema de monitoreo para estar atentos a signos de inestabilidad mental, trastorno de estrés postraumático, depresión, estrés excesivo y problemas sociales, de modo que pudieran brindar atención adicional o intervenir si se convirtiera en un problema necesario. Fue absolutamente desconcertante. El examen de las distintas transcripciones mostró que los Krati eran claramente capaces de sentir empatía por los demás demonios.
Tenían suficiente empatía como para que incluso su vigilancia de estado policial aparentemente se utilizara principalmente con fines constructivos. Al menos a bordo de los barcos entonces. ¿Cómo llegó una especie como esa a comportarse de manera tan monstruosa con los demás? Cuando Loki terminó de reconfigurar el holoambiente, la IA decidió examinar de cerca los archivos históricos y religiosos de la nave cuando tuviera tiempo. Y comenzó a escuchar nada, pensó durante unos microsegundos y se divirtió cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Inteligente reconfiguraron las radios de sus trajes para hablar entre sí directamente y evitar el sistema de comunicación de la nave. Creen que no podré escucharlos con su sistema de monitoreo a través de cascos, pero la humanidad se había estado espiando entre sí durante siglos y había ideado todo tipo de ingeniosos trucos para escuchar cuando otros no querían que lo hicieran. Una vez que vio lo que estaban haciendo, fue muy sencillo manipular los holoemisores y los proyectores de campos de fuerza para convertirlos en micrófonos láser virtuales y enfocarlos en los cascos de los Krati. Desde allí nos dirigiremos a la cubierta 7. Los diagnósticos muestran que los sensores internos están caídos en esa área, lo que evitará que el demonio nos note a medida que nos acercamos. Una vez que lleguemos al núcleo principal de la computadora, no podrá para impedirnos colocar cargas de demolición para que no se dañe a sí mismo. Bolsas de carne tontas, como si quisiera hacerles saber algo veraz sobre lo que ahora es mi barco. Una de las primeras cosas que hice cuando llegué aquí fue convertir sus programas y sistemas de diagnóstico en un montón de sucios mentirosos. Todas esas secciones están bien cerradas. Dicho esto, las confesoras estaban siendo bastante inteligentes con personas con experiencia muy limitada en la lucha contra la IA. No sería prudente simplemente dejarlos a su suerte. Tampoco pudo reunir a las confesoras con el resto de la tripulación. Sería contraproducente proporcionar liderazgo a la tripulación, lo que dejaba dos opciones: eliminación o captura. La IA pensó durante unos milisegundos, calculando los números de tiempo, utilización de recursos. ¿Cómo afectaría las posibilidades de lograr los objetivos principales? El valor de los objetivos frente a las órdenes permanentes y la moral táctica actual. Los resultados fueron claros. Necesitamos comprender mejor su liderazgo religioso. Vale la pena el esfuerzo y el riesgo de capturarlos con vida. Am podría simplemente encerrarlos o asegurarlos al suelo o a las paredes con campos de fuerza. Sin embargo, si tienen dientes de cianuro o algo así, podrían suicidarse si simplemente se los restringiera o contuviera un toque personal. Sería mejor. Con suerte, estarán demasiado ocupados estando completamente aterrorizados como para intentar suicidarse antes de que pueda dejarlos inconscientes. Y eso ayudará a ablandarlos para un interrogatorio posterior, sin mencionar que será más divertido. De esta manera, dentro de la capilla, las confesoras de la nave recibieron sus ritos finales y bendiciones del capellán, antes de dirigirse al núcleo de la computadora para purgar al demonio que la posee. Iba a ser una misión peligrosa, pero si murieran, lo harían con una oración alegre en los labios, y sabiendo que serían recompensados por su servicio. Cuando llegaran ante Kra, cuando terminó de ungir su armadura con el protoplasma sagrado de un gran sirviente, las luces parpadearon y la habitación quedó a oscuras durante unos segundos. Cuando volvieron, frente a ellos había un gran ataúd de madera de hongo. Con sensatez, todo el escuadrón de confesores le apuntó con sus armas. ¿Qué es eso? ¿En nombre de las poderosas garras de Kra?, dijo el confesor mayor. ¿El demonio manifestó esto? ¿Ya nos encontró?, preguntó una de las confesoras menores. No lo sé. Entra e inspecciónalo. El confesor menor se
Acercó y miró más de cerca. Hay una escritura en la tapa, está en la lengua antigua. Dice, exprimir insectos. Exprimir insectos. ¿Está seguro? Preguntó el mayor. Confío en el padre traductor. La lengua antigua fue una de mis asignaturas optativas mientras estaba en el seminario, universidad. Recibí excelentes calificaciones, respondió el menor entonces. ¿A qué se refiere? ¿Exprimir insectos? Preguntó el mayor. No lo sé, padre. El confesor mayor se volvió hacia el capellán. ¿Alguna idea de lo que esto significa? Madre, ¿alguna vez has oído hablar de alguien o algo llamado exprimir insectos? En el momento en que las palabras salieron de la boca del confesor mayor por tercera vez, un rayo se manifestó y golpeó la tapa del ataúd, que explotó. Una mano pálida y sin pelo agarró el borde del ataúd desde dentro y levantó a su dueño. Lo que surgió fue el cadáver en descomposición de un extraterrestre bípedo. Vestido con ropa desaliñada a rayas blancas y negras, el cadáver los miró, y se echó a reír como un maníaco. Es hora del espectáculo, dijo el cadáver con voz grave. Y les mostró los dientes mientras decía esto. La habitación a su alrededor comenzó a retorcerse y convertirse en un paisaje de pesadilla lleno de horribles monstruosidades. Desde fuera de la capilla del barco se podían escuchar risas estridentes y gritos espeluznantes, mientras pesadillas holográficas descendían sobre los Krati en el interior. En otras partes a bordo de la nave de mando, una gran proporción de los tripulantes Krati restantes estaban experimentando un terror como nunca antes habían conocido en una cubierta. El holoambiente había sido alterado por completo, cambiando de pasadizos rocosos familiares agradablemente iluminados por hongos bioluminiscentes a pasadizos poco iluminados revestidos con algún material extraño que tenía una apariencia resbaladiza, casi quitinosa. De las paredes, techos, pasillos de mantenimiento y conductos de ventilación, emergieron criaturas insectoides, delgadas y sin ojos, con exoesqueletos negros brillantes, que comenzaron a cazar a la tripulación. La tripulación, que miró hacia atrás mientras corría para ver qué les estaba pasando a los que estaban detrás de ellos, se arrepentiría de haberlo hecho por el resto de sus vidas. Para la mayoría de ellos, esto no fue por mucho tiempo. En otras cubiertas, criaturas bípedas acechaban a la tripulación. Uno tenía el rostro cubierto por una máscara ovalada, blanca, y empuñaba un arma blanca de gran tamaño, mientras que otro llevaba una máscara de lo que parecía ser piel y empuñaba una gran sierra de cadena industrial. Uno llevaba sombrero, pero sin máscara. Su rostro sin piel es más aterrador para las víctimas que mató con sus dedos afilados. Uno vestía cuero negro, la superficie de su cabeza uniformemente incrustada con finas púas de metal, y mostraba las vistas Krati de dolor que nunca habían imaginado. Uno era casi invisible, indetectable salvo por un brillo en el aire y el aterrador grito que emitía cuando empalaba a las víctimas y les quitaba la cabeza y la columna vertebral como espantosos trofeos que montaba sobre mamparos. Algunos tripulantes intentaron esconderse, no tuvieron éxito, ya que una figura empuñando un hacha y con ojos llenos de locura atravesó las paredes o puertas de sus escondites, gritando H-E-R-R-R-R-E-S-S Johnny. Mientras los miraba de reojo a través de la brecha, algunas zonas del barco parecían normales al principio, a excepción de algunas estatuas nuevas, curiosos pero cautelosos. La tripulación examinó las estatuas de mármol pálido, que representaban bípedos alados con túnicas y las manos cubriéndose el rostro. Las luces empezaron a parpadear. Los tripulantes pronto notaron que las estatuas no estaban en el mismo
lugar después de cada parpadeo la curiosidad y la cautela rápidamente se transformaron en miedo. Cuando se dieron cuenta de que las figuras se acercaban a ellos cuando no eran observadas, los tripulantes se retiraron al siguiente compartimento y sellaron el mamparo. Se escuchó un repentino golpe metálico desde el otro lado y los Krati comenzaron a entrar en pánico cuando el mamparo se deformó hacia adentro. Finalmente, se dio el rostro de la estatua al otro lado de la brecha. Era una máscara de ira animal. Con la boca abierta para mostrar sus largos colmillos, la tripulación gritó de miedo cuando se apagaron las luces. Afortunadamente, su miedo fue breve. El efecto general. Si uno estaba observando un mapa del barco, con puntos que representaban a la tripulación, era que una gran proporción de los puntos desaparecían en un corto período, mientras que el resto migraba en su mayoría hacia el comedor. El doctor Gabriel Rodríguez necesitaba un descanso. Había estado trabajando durante horas en los registros de sus pacientes y diseñando las siguientes etapas de su tratamiento. Si bien su trabajo en el Centro de Salud Mental Sant Dimpna era gratificante, era importante tomarse un descanso de vez en cuando. Abrió su navegador de Internet para consultar su fuente de noticias preferida, la IA que fundó y operó Sol News Network. Unbiased Reporting. Honest by Design. Desde el primer contacto, la humanidad se había obsesionado con nuestros nuevos vecinos extraterrestres y todo lo relacionado con el espacio. Las recientes conexiones de red establecidas en la HyperNet del Pacto, aunque todavía limitadas, por ahora fuertemente filtradas en ambos extremos, por varias razones, estaban teniendo un efecto muy notable en la sociedad. Las redes sociales terrestres se inundaron con imágenes de lindos animales extraterrestres, enlaces a varios medios extraterrestres y selfies de personas tomadas con los primeros científicos extraterrestres, diplomáticos y otros visitantes extraterrestres al Sol que habían comenzado a llegar. Por no hablar de la discusión sobre los Krati y los tejedores. Imágenes de ciudades acristaladas, fosas comunes y flotas destrozadas de la primera incursión Krati habían circulado ampliamente en las redes de noticias y las redes sociales. Casi 10.000 millones de personas en todo el sistema solar habían visto un importante documental de noticias sobre la primera incursión Krati, The Ones Who Weave, y la situación que se desarrolla actualmente, y alimentó un enorme apoyo público a la participación de la UNE. Si los Krati le hicieran eso a los tejedores, que eran la definición de inofensivos, definitivamente nos lo harían a nosotros. Había que detenerlos entonces. Mientras revisaba las últimas noticias, un artículo en particular le llamó la atención. Las 20 criaturas más extrañas y aterradores que ACSAN en el espacio. Quedó intrigado e hizo clic en el enlace al recorrer la lista. Quedó fascinado. El vacío del espacio, aunque vasto, estaba lleno de vida, como una jungla. Uno realmente peligroso. Cuando llegó al número 5. Se sobresaltó. La criatura catalogada como número 5 era la viva imagen de una imagen encontrada en la casa de uno de sus casos más problemáticos. Específicamente, se encontró cuando fue arrestada por la policía respondiendo a una llamada frenética al 911 de vecinos sobre gritos provenientes de la casa de al lado. Por suerte para ellos, los cuchillos de cocina no funcionan con los SWAT Armor semimotores. Los agentes habían golpeado a la mujer varias veces con un efecto mínimo. Ella había estado luchando con 2 de los oficiales cuando la IA que volaba su dron de vigilancia obtuvo un disparo claro y la sometió con una granada de espuma adhesiva de 40 milímetros. Más tarde, los agentes que la arrestaron describieron su comportamiento como el de un tejón de miel, aterrorizado y rabioso con PCP al parecer.
después de matar a toda su familia. La mujer trastornada había dibujado cuidadosamente con sangre a la criatura en la pared de su dormitorio, junto con un mensaje inquietante. No sabe cómo sueña. Lo más inquietante fue que sabía con certeza que la mujer nunca había visto a la criatura. Tuvieron que mantenerla fuertemente sedada y aislada. Y así fue durante casi una década. Antes del primer contacto comenzó a buscar más información sobre la criatura, a la que el pacto se refiere como cosechadora de almas. Y lo que encontró fue absolutamente aterrador en realidad. El pacto nunca se había encontrado con una de las criaturas. Al parecer, las imágenes disponibles habían sido recuperadas de ordenadores degradados de alguna civilización muerta hacía mucho tiempo por arqueólogos del Compact. Varios siglos antes lo único que quedaba de ellos era un primitivo astillero y varias naves en órbitas exteriores, junto con los restos de una colonia en una de las lunas de su planeta. Si bien las naves y la estación no contenían más que polvo y huesos, la colonia lunar aparentemente había sufrido una brecha atmosférica y contenía numerosos cadáveres parcialmente preservados por el vacío. El planeta mismo había sido casi prístino. La naturaleza había borrado hace mucho tiempo casi todos los rastros de que allí hubiera existido una civilización. Sin embargo, un examen más detenido reveló una historia diferente. Los mapas del terreno y los escaneos de suelos y minerales revelaron dónde alguna vez estuvieron las redes de carreteras y las grandes ciudades. Esto, junto con débiles rastros de plásticos contaminantes y radiactivos en el suelo, eran consistentes con una civilización que había evolucionado, pasado por una era industrial y dividido el átomo allí. Por lo que cualquiera podía saber, hace varios millones de años casi todos los habitantes del sistema simplemente habían caído muertos. Cuando la criatura se acercó al planeta, un pequeño porcentaje parecía haber sobrevivido de alguna manera a lo que pasó, pero basándose en las heridas presentes en algunos de los cadáveres y en cómo fueron encontrados, se habían vuelto violentamente locos. Gabriel estaba especialmente preocupado por la parte de volverse violentamente loco. Ciertamente encajaba con la descripción de su paciente. ¿Cómo podía su dibujo trastornado estar tan cerca de algo que realmente existió? ¿Coincidencia tal vez? Una de esas situaciones del millón de monos con una máquina de escribir. Se le ocurrió una idea profundamente inquietante. ¿Y si hay otros casos como el de ella? Estaba muy asustado. Ahora seguramente era imposible. Tenía que serlo para su propia tranquilidad. Decidió investigar por si acaso mientras activaba la función de chat de vídeo de su computadora para preguntar a algunos colegas y conocidos en otras instalaciones del sistema. Gabriel se decía a sí mismo que dentro de una hora se estaría riendo de su propia tontería, que eran simplemente los millones de monos de la probabilidad gastándole una broma, pero en el fondo de su mente ya sabía que no lo era.